la gracia de Dios en las parábolas de Jesús. Es importante definir lo que es la gracia de Dios. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, por favor, allí pueden leer que, el apóstol inspirado dice que se debe proclamar públicamente, se debe enseñar acerca de las virtudes de Dios. A todos, a los pecadores penitentes que oigan y conozcan acerca de las virtudes. ¿A qué se refiere el apóstol con las virtudes? Bueno, se refiere a las excelencias morales, a las perfecciones morales, a la ética de Dios maravillosa, extraordinaria en cuanto a su carácter o personalidad. Así que la gracia de Dios es uno de esos atributos, de esas virtudes de su carácter y personalidad. Excelente, maravillosa, extraordinaria, única, excepcional, magnífica, inconmensurable, incontable, insondable, gloriosa, excelsa, digna. Esa virtud, ese aspecto de su carácter llamado la gracia, ha hecho posible que nosotros recibamos el regalo de la salvación. Él nos dio lo que no merecíamos. Él y lo hizo sin tomar en cuenta si habíamos hecho algo bueno, porque nada bueno podíamos ofrecerle a Dios para recibir el don de la redención. Pero también Dios no tomó en cuenta nuestra maldad para darnos el regalo de la salvación a través de Cristo. Esa es su gracia. Eso es su gracia. Su gracia es esa bondad compasiva, es esa bondad misericordiosa, esa indulgencia de Dios, esa misericordia del Señor, esa compasión de Dios de concedernos el perdón y la redención. Dios, tú eres así, tú eres de ese carácter, eres lleno de gracia y nos das lo que no merecemos sin tomar en cuenta nuestras maldades, porque lo que merecemos es la condenación eterna por nuestros pecados. Esa es la maravillosa gracia de Dios. Habiendo definido acerca de la gracia, vamos ahora a pasar a estudiar la siguiente parábola. La parábola del fariseo y el publicano. Miren, ahora estamos en la tercera parábola de esta serie. Y en ella vamos a considerar que el Señor observa atentamente ¿qué cosa? Si el hombre piadoso, si el hombre religioso, si el hombre que está en Cristo pone su confianza. Escuchen, hermanos, cristianos, mis hermanos, discípulos, miembros de la iglesia. Si tú pones tu confianza en tu propia justicia o en la gracia y misericordia del Señor para el perdón de tus pecados, porque ciertamente los cristianos estamos expuestos, propensos, vulnerables a pecar, a caer en pecado. Así que esta lección va dirigida, esta parábola y las enseñanzas y las aplicaciones van dirigidas específicamente a ustedes, a mí, a los santos, a los que profesamos piedad, a los religiosos, a los que estamos en Cristo. Pero si tú no eres cristiano o cristiana, si no eres miembro de la iglesia,
yo creo que también vas a aprender algunas cosas maravillosas de la gracia de Dios y de su carácter con respecto a la indulgencia de Él. Y el día que decidas, si es así, el día que decidas hacerte un discípulo de Cristo, un redimido, un hijo de Dios, bueno, no cometas los errores del fariseo, sino que seas como el publicano en cuanto a la búsqueda de la gracia de Dios para tu indulgencia delante del Omnipotente, del Eterno. Vayamos a Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14, que es el texto bíblico donde está la parábola. ¿Qué es una parábola? Es una forma en que Cristo enseñó por medio de ilustraciones, ejemplos y cosas cotidianas de la gente, historias, etc. Y miren, vamos aquí a leer ahora la parábola esta del fariseo y el publicano. Bueno, un fariseo era un hombre religioso, es importante decir eso, un hombre que pertenecía a una facción religiosa que conocía la ley, etcétera, del Señor, de Moisés, etcétera. Y un publicano era también un judío como el fariseo, pero él tenía el oficio de cobrar impuestos, y los fariseos odiaban a los publicanos y los consideraban unos perros y traidores por servir al imperio romano. Así que había un conflicto entre ellos, un conflicto moral, ético y nacional, etcétera, ¿no? Entonces vamos a leer, teniendo eso en mente, lo que Jesús dice aquí, el Señor, para extraer de allí, vamos a sacar de allí, de esta parábola, las lecciones que tienen que ver con la gracia de Dios, pero para ustedes los cristianos, para mí como cristiano. Dice la Escritura en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas, sin acento, noten que ese más no lleva acento, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado, perdonado, indultado antes que el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El primer punto que vamos a ver aquí es el siguiente: nadie entre nosotros los santos, los cristianos, nadie debería confiar en sí mismo como muy justo. Esta es la cuestión que descubriremos en esta tercera parábola. ¿En qué debemos poner nuestra confianza? ¿En nosotros mismos? ¿En la autojustificación, por un lado, o en la gracia de Dios para ser declarados justos, indultados y aprobados por Él? ¿En qué confías tú, hermano, hermana? Cuando pecas, cuando pecamos, cuando somos débiles
y pecamos o no hacemos la voluntad de Dios como Él merece, en la cantidad y en la calidad que Él merece, y lo sabemos en nuestra imperfección, ¿en qué confías para recibir el indulto de Dios? ¿En tu autojustificación o en la gracia de Dios? Ahora bien, y para ir entendiendo este punto, hagamos la siguiente pregunta. ¿No está expuesto, propenso el cristiano a pecar? Y luego, si es débil, peca. De hecho, la ilustración muestra que ambos hombres habían pecado. Estos dos hombres habían pecado según el contexto. Entonces, y dado que eso sucede, ¿debe el cristiano poner su confianza en los méritos de sus buenas obras para que Dios le justifique o perdone sus pecados? Bueno, en esta parábola veremos este contraste entre uno que confiaba en su rectitud moral y en sus obras ceremoniales para recibir la indulgencia del Señor, y otro que confió solo y únicamente en la gracia y misericordia del Señor. Ese contraste lo vamos a ver. Y usted o yo finalmente tendremos que identificarnos con uno. O eres fariseo o eres publicano cuando pecas, hermano, hermana. Punto número 2. No eran incrédulos, sino religiosos, como nosotros. Noten, Cristo no está hablando de dos hombres incrédulos, paganos o ateos, sino de dos hombres religiosos. El texto dice que ambos fueron al templo a orar. Bueno, esto tiene aplicación para nosotros también. ¿Acaso no oramos los cristianos a Dios para que perdone nuestros pecados? Entonces, lo que aquí aprendamos no tiene que ver solo con ellos, sino también con nosotros. Dice el Señor que la oración del fariseo era consigo mismo. Es decir, no oraba realmente a Dios, sino con él mismo, acerca de sí mismo, complacido de sí mismo, al compararse con otros. En la parábola encontramos el adverbio de comparación como, sin acento. Nótenlo allí. Ahí dice en el versículo, en el 11, noten, como este publicano, no soy como estos hombres, como estos ladrones, etcétera, etcétera. Así que el fariseo, este religioso, llega a Dios, y ahí en el templo donde oraban, ¿sí?, por el perdón de sus pecados, él hace contraste, comparaciones con respecto a sí mismo y a otros. ¿Y por qué el Señor detalla esto del fariseo? Porque Cristo descubre y expone, conociendo como solo Dios puede conocer el corazón, el tipo de oración que hace esta clase de hombre religioso. Oración que, aunque es conocida por el Señor, no necesariamente es aprobada por Él. Punto número 3. La confianza de su justicia en su rectitud moral y en sus obras ceremoniales. Entonces, y al conocer qué contenía la oración de este hombre, podemos entender en qué basaba su confianza para alcanzar el perdón divino. Fíjense en el versículo 11, cómo describe el Señor allí
¿En qué ponía su confianza este hombre para recibir de Dios el indulto del Señor? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Aquí observamos a un hombre que se jacta de su rectitud moral, porque no es, según su juicio, pecaminoso como otros individuos. En otras palabras, yo no soy malo como estos otros. Y satisfecho con ello él, bueno, Señor, satisfecho así por lo que soy, no como ellos, te presento, oh Dios. Escuchen, te presento, Señor, el desempeño de mi rectitud moral. Noten el estándar de su evaluación a sí mismo son aquellos que no son de la misma calidad moral que él. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Él establece el estándar para evaluarse a sí mismo, para examinarse a sí mismo, y se compara en su estándar, en su juicio, en sus parámetros. Yo no soy como este, como esto, lo peor que hay, esto lo peor que hay. Sin embargo, hermanos, escuchen lo siguiente. Escuchen este enunciado que voy a decir. Sin embargo, y en lugar de evaluarse con la santa y perfecta norma de Dios, o nosotros, en vez de evaluarnos con la persona de Cristo y ver cuán pecaminoso era Él, o nosotros también, este fariseo, este religioso, digamos cristiano, se comparaba con lo peor. Díganme ustedes, a ver, díganme, ¿quién así y en tales términos no aprueba el examen? ¿Verdad? Si te vas a comparar con lo peor, creyéndote tú mejor que ellos, pues cualquiera pasa el examen. Pero compárate con Cristo. A ver si pasas la evaluación. ¿Se dan cuenta hasta dónde lo llevó el orgullo de él acerca de sí mismo, en cuanto a su desempeño, de su moralidad, etcétera, de lo que él se consideraba a sí mismo? Entonces, y esto lo voy a repetir 2 veces, escuchen, entonces, esta es la medida de su justicia en este punto de su oración. Sus logros y desempeños morales. Él hace una evaluación de sí mismo y al concluir que su integridad tiene méritos, entonces las presenta ante Dios para tener su perdón y por consiguiente reconciliación con Él. Sin embargo, su orgullo y arrogancia y autosuficiencia le condenaban al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque exaltándose a sí mismo y sintiéndose superior a otros en justicia, pureza y rectitud, menospreciaba a su prójimo bajo la jactancia de su engrandecida y excelente piedad. ¿Sí? Eso fue lo que hizo este hombre. Repito, su orgullo, arrogancia y autosuficiencia le condenaban al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque él se exaltó a sí mismo, se sintió superior en otros según lo que él consideró era su justicia, pureza y rectitud, y menospreció a su prójimo bajo la
jactancia de su engrandecida y excelente piedad. Además, este hombre pretendía alcanzar la justificación por medio de sus obras ceremoniales. En el versículo 12 dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En la justificación basada en obras. En otras palabras, escuchen, oh Dios, Dios, imagínense a un hijo de Dios, a un cristiano orando así: Dios, perdona mis pecados y hazme acto de ti, tomando en cuenta los méritos de mis obras ceremoniales de culto. Mira mi piedad ceremonial, Señor, que es de tal calidad que ayuno y diezmo más de lo que tu ley pide. Por tanto, Señor, toma en cuenta las obras que hago, porque ellas me hacen merecedor de tu indulgencia. No obstante, y como ya he dicho, cuando el fariseo basaba su confianza buscando la justificación divina por medio de su autoexaltada rectitud moral y obras ceremoniales, es decir, en sus autoenaltecidos logros y desempeños, se hacía arrogante y orgulloso. Menospreciaba a aquellos que, según los parámetros de su gran piedad y justicia, no eran de la misma calidad moral, de la misma calidad ceremonial que él. Sin embargo, Jesús en Mateo 23 dijo lo siguiente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, bien escrupulosos en esas cositas, lo más chiquito allí, bien escrupulosos en diezmar. Imagínense contar eso. Imagínense contar para sacar el 10% de la menta, el eneldo y el comino. Y luego dice Jesús: y dejáis ¿qué cosa? Lo más importante de la ley. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Este fariseo pretendía recibir misericordia del Señor cuando él no la impartía a otros. Por tanto, ningún cristiano debería poner su confianza en su rectitud moral y en sus obras ceremoniales de culto. ¿Para qué cosa? Para ser justificado o indultado ante Dios cuando peca. Si él no es mentiroso, idólatra, codicioso o fornicario, hace bien. O si se congrega cada domingo y celebra los 5 actos de culto bíblico, hace bien. Pero no debe apelar a ello para recibir el perdón divino. Nada de ello lo hace merecedor de ser premiado con la indulgencia divina. De hecho, en el momento que ese cristiano se considere a sí mismo digno del perdón de Dios por tales logros y desempeños morales y ceremoniales, ha caído en el terrible pecado de la arrogancia de los que creen que pueden establecer sus propios estándares de justificación ante Dios basado en méritos personales, porque como enseña enfáticamente el Evangelio, la verdadera base
de la justificación hoy, del perdón, del indulto de Dios hoy en día, la base verdadera del perdón divino es la misericordia y la gracia de Dios en los méritos de la sangre de Cristo. Si un cristiano peca, él no debería decir: Señor, perdóname, porque yo no soy como ese vecino, borracho, mentiroso, adúltero. Yo sí merezco el perdón. Señor, perdóname, porque yo no soy como el fulano predicador tal o el fulano hermano que cayó en pecado. Yo no soy como él, mire, yo no he caído en ese pecado, Señor. Señor, perdóname mis pecados, porque yo no soy como esos liberales, esos que andan ahí en su liberalismo y los que usan instrumentos musicales, entre esos hermanos que usan la iglesia como medio para llevar a cabo el evangelio social. No soy como esos sectarios, no, Señor. Yo en la iglesia donde voy, las mujeres no predican. No hay pastoras allí. Ahí no se pide diezmo, Señor. Fíjate, yo me congrego cada domingo. Señor, tú sabes que yo no he faltado ni un domingo y por lo tanto, pues observa mi desempeño en estas obras ceremoniales. Mira mi rectitud moral, Señor. Mira mi esposa, he sido fiel a ella. Nunca la he engañado, nunca he cometido fornicación con nadie. Nunca he robado, Señor. Yo no soy como ese que acaba de pecar y llegó a la iglesia pidiendo perdón y todo el escándalo. No. Señor, yo no soy como ellos. No soy. Perdóname, Señor. O sea, yo merezco ser perdonado, Señor, porque no soy como ellos. Doy buenas contribuciones. Es más, hasta predico el evangelio y voy casa por casa anunciando el evangelio. Practico la benevolencia a mi prójimo. Soy muy conservador. Es más, Señor, es más. Mi esposa tiene el cabello largo que le llega hasta el piso. Fíjese, Señor. Y aparte, Señor, yo soy miembro de la única fiel iglesia que hay en Monclova. No más hay una. Y yo soy miembro de ella. No hay otra. Yo soy muy recto, muy conservador, muy puro, muy justo, Señor. Limpio soy. Por tanto, perdóname. Perdóname en base a esto que soy, en base a este desempeño, en base a mi rectitud, en base a mis logros, en base a las cosas que he hecho. Mira la clase de persona que soy, Señor, y no soy como esto, ni como estos hermanos, ni como aquellos. Quien pretenda la indulgencia divina, apelando con orgullo a sus logros, desempeños, méritos morales y obras ceremoniales, jamás será aprobado por enaltecerse a sí mismo, sino que caerá en la condenación que Cristo promulgó al final de su parábola en el verso 14, cuando dijo: porque cualquiera que se enaltece será humillado. Hermanos, Dios no solamente juzga los actos externos, sino también las motivaciones internas del corazón. Por tal razón, no debemos pensar que Dios tomará en cuenta como base de nuestra justificación, perdón o indulto, nuestra buena moral y nuestras buenas obras ceremoniales. No, Él no va a tomar en cuenta eso para la indulgencia de Él para con nosotros. No, Dios también juzga los motivos y las intenciones del corazón. Y cuando descubra cómo Cristo descubrió, expuso, sacó a la luz lo que había en el corazón de este hombre, y
Y cuando el Señor descubra que hacemos tales cosas, ¿cuáles cosas? Buscar esa perfección moral, buscar esa perfección ceremonial. Cuando el Señor vea y lo ve, que hacemos tales cosas con el propósito de poner nuestra confianza en ellas como la base de nuestra justificación, entonces seremos reprobados. Reprobados. No solo porque no es la base de la justificación tales cosas, sino también porque como el fariseo pecamos y la buena moral y las obras ceremoniales per se no justifican a nadie ante Dios. De hecho, y como expresa el Señor en la parábola, al describir el pecado de arrogancia y autosuficiencia del fariseo, escuchen esto, la ley santa del Señor requiere un cumplimiento perfecto. Y nadie la cumple perfectamente. Nadie. Porque todos, de alguna forma u otra, pecamos. Sea haciendo el mal o dejando de hacer el bien. Así lo enseña Santiago, capítulo 2, verso 19, capítulo 4, verso 17. Noten lo que le dijo Pablo a los romanos en el capítulo 3, por favor. Vayan al capítulo 3 de la carta a los romanos, versículo 10. El apóstol Pablo dijo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se entiende esto? ¿Y cómo se puede aplicar esa verdad hoy en día a los cristianos? El versículo 12, en la Biblia al día, vierte el pasaje así. Vamos a escuchar dos textos que nos permiten entender este postulado apostólico de que como está escrito no hay justo ni aún uno, en aplicación a nosotros hoy en día. Versículo 12, escuchen esta versión, dice así: todos han pecado, todos son despreciables ante Dios. Escuchen, nadie vive siempre correctamente, nadie. Es en ese sentido. En ese sentido, no hay justo ni aún uno. No lo hay, hermanos. El Salmo 19 dice que los juicios de Jehová son verdad. Y Él ha juzgado que no hay ni un ser humano, inclusive entre los cristianos, que sea absolutamente justo. Es decir, que nunca peque. Y siempre, siempre, siempre haga el bien. ¿Quién aquí puede levantar la mano y decir, yo desde que me hice cristiano hasta el día de hoy, nunca he pecado y siempre he hecho el bien? ¿Quién? Nadie. En ese sentido, no hay justo ni aún uno. Es decir, no hay nadie que diga, jamás he hecho lo malo, nunca he pecado y siempre hago lo bueno. Miren lo que dice Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20, para seguir definiendo el postulado de Pablo en Romanos 3:10. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En la Nueva Biblia al Día, este pasaje se vierte de esta manera. Eclesiastés 7:20. Y no hay en toda la tierra un ser humano que siempre haga lo bueno y no peque jamás. ¿Quién? ¿Es usted esa clase de persona? ¿Lo soy yo? Ninguno. No hay justo ni aún uno.
Todos, de alguna forma u otra, de pensamiento, palabra, acción u omisión, pecamos. Por tanto, y aunque hagamos todas las buenas obras posibles, tengamos una calidad moral excepcional y practiquemos con la mayor exactitud las ceremonias de culto dominical, siempre estaremos expuestos a pecar y pecaremos, porque todos, por alguna razón u otra, pecamos. Entonces, ni obra alguna, ni moralidad alguna, ni ceremonia alguna limpiará nuestros pecados y nos harán merecedores de entrar al cielo. Nada de eso. Nada de eso. Somos miserables en ese sentido. Como bien describe el cántico que vamos a cantar al final de la lección, el de Roca de la Eternidad. Si han prestado atención, creo yo que sí, en una de sus estrofas dice lo siguiente: aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar del pecado, no podré justificación, perdón lograr. Porque esa no es la base de la justificación del perdón, sino la gracia de Dios y los méritos de la cruz de Cristo, su sangre, la cual el apóstol Juan dice que hoy en día sigue siendo eficaz para limpiar los pecados de los hijos de Dios, de los cristianos. Nada podemos presentar ante Dios como digno de su perdón. Solo una cosa. Y David lo entendió y lo hizo. Un corazón contrito y humillado. Salmo 51, 17. Un corazón contrito y humillado, apelando a su gracia y misericordia siempre, siempre, siempre. Como lo describe el Salmo 51 en el versículo 1 y 2, en la siguiente versión de las Escrituras: apiádate de mí, Señor, según tu gracia. ¿Vieron? ¿A qué está apelando este pecador, hijo de Dios, que ofrecía culto y conocía la ley y amaba a Dios? Era un hombre conforme al... Era un hombre... ¿En qué sentido David era un hombre conforme al corazón de Dios y hizo cosas feas, terribles, inmundas, sucias, viles, perversas? ¿Cómo era que él era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Saben en qué sentido él era un hombre conforme al corazón de Dios? En este sentido, en que él siempre reconoció sus pecados y apelaba siempre a su gracia para ser perdonado. Nunca apeló a que él era el rey David, que él era hombre inspirado, que escribió los salmos, etcétera, que él ofrecía culto, que era muy ceremonial. No, él no apeló a eso cuando pecó. Apiádate de mí, Señor, según tu gracia. Borra en tu gran misericordia mis pecados. Lávame bien de mis iniquidades. Purifícame tú de mis delitos. Esta fue la apelación de David. También fue la apelación del publicano, la cual veremos como último punto a continuación. ¿A qué apeló el publicano? Confió plenamente ¿en qué cosa? En la gracia de Dios, pidiendo ser propicio a Él. Miren, Cristo, según la Reina Valera 60, comienza hablando del publicano usando una conjunción adversativa.
Vayan a las Escrituras. Vayan a Lucas capítulo 18. Vayan al versículo 13. En la Reina Valera se usa el más sin acento, ¿cierto? Ahí lo están viendo en el versículo 13, más el publicano. En la Biblia de las Américas se usa la palabra pero. Miren, déjenme decirles, si no se han dado cuenta, o tal vez sí, en muchos lugares de las Escrituras se encuentran estas conjunciones adversativas que presentan un contraste negativo con uno positivo. Ustedes estaban, estoy recordando de uno, muertos en vuestros delitos y pecados, pero, etcétera, etcétera. Ustedes estaban así y hacían esto, etcétera, etcétera. Estábamos, dijo Pablo, pero la gracia de Dios vino, Jesucristo, etcétera, etcétera. El Señor en su sabiduría usa esta conjunción adversativa. Y con esto quiere indicar que lo que dirá del publicano es contrario de lo dicho del fariseo. Y a partir de aquí será el momento en que usted, hermano o hermana, tendrá que identificarse con uno de ellos, con el fariseo o con el publicano. Miren, ¿qué trajo este hombre en sus manos? ¿Qué trajo él? Dice el Señor que él estaba lejos del templo. No, ni siquiera él quería entrar al lugar escogido por Dios, consagrado para la oración, el templo, la casa de Dios, el lugar donde moraba el Señor según los preceptos de la ley, los postulados de la ley. Dijo, no, lejos. Y no solo eso, ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. Nada. No trajo nada. Se distanció, bajó su rostro. Nada trajo. Miren, hermanos, él no trajo ningún logro. Él no trajo ningún desempeño. Él no trajo ninguna obra o moralidad alguna. ¿Por qué? Porque él sabía que no podía traer nada. Nada. Porque nada tiene los suficientes méritos para ganar el perdón de Dios. Nada. El perdón de Dios no se puede ganar por nuestros méritos u obras. No es por nuestra excelente moralidad, ni por nuestro gran desempeño en el culto, no. El perdón de Dios no puede ser ganado. ¿Saben por qué? Porque es un acto de su gracia. Es un acto de su gracia. De lo contrario no sería gracia, sino deuda. Pablo establece esta verdad hablando de la justificación en Romanos 4:4. Vayan a Romanos 4:4, texto que leímos ayer. Dice el apóstol, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La buena moralidad que podamos tener, las obras ceremoniales que podamos hacer, no ganan el perdón de Dios cuando pecamos. De lo contrario, sería una deuda de Dios. El perdón es un regalo de Dios porque no lo merecemos. Es un acto de su gracia, donde Él se plació, donde Él quiso, donde Él soberanamente y libremente eligió perdonar a los pecadores en la forma y en los términos que Él determinó.
Y Él nunca dijo que por tu buena moral y por tu gran desempeño ceremonial yo te debo el perdón. No es así, hermanos. Es por la gracia de Dios, en los méritos de Jesucristo y su sacrificio. Su gracia nos, como David dijo, su gracia nos borra nuestros pecados. ¿Qué trajo el publicano? Nada digno para ganar el perdón. Sin embargo, Él vino, escuchen, Él vino con cierta actitud, la cual en el día de ayer entendimos que los que no tienen esta actitud, aunque sean de los muchos llamados, no son escogidos para ser salvos, porque no tienen la actitud, el carácter de los escogidos para salvación. Él vino sin nada, pero trajo la actitud, escuchen, Él trajo su miseria, Él trajo su vileza, Él trajo su pecado. Era todo lo que debía traer ante Dios. ¿Se imaginan? Todo lo que debía traer era decir: Señor, sé propicio a mí, soy pecador. Era todo lo que debía traer. Él sabía muy bien lo que había hecho. ¿Y quién llegó a ser como consecuencia de ello? Él sabía, según el texto griego, que Él era el pecador, no un pecador cualquiera, sino el pecador. Y eso nos recuerda al apóstol Pablo cuando dijo, siendo cristiano, el apóstol Pablo dijo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. El peor de todos. Entonces, y como dice el cántico, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. El publicano vino con profunda confianza y humillado corazón, rogando a Dios que sea propicio, misericordioso a Él. Este religioso pecador conocía muy bien el carácter de Dios. Él sabía que Él era: tú, Señor, eres indulgente, eres misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, y está siempre dispuesto a perdonar. Él sabía, Él conocía a Dios, no se conocía a sí mismo como el mejor. Él sabía que era el peor, pero conocía a Dios, quien era realmente el que se tenía que ser conocido. Y así se acercó a Él. Esto le motivó a venir a Él con la actitud correcta. Él vino, como dijo el profeta Joel, escuchen, Él vino de la siguiente manera: en lugar de rasgarse las vestiduras, rasguen su corazón, cambien su vida y vuelvan al Señor su Dios, compasivo y misericordioso, que no se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor y dispuesto a dar indulto. Joel 2:13. Entonces el publicano vino pidiendo clemencia, misericordia y gracia para ser perdonado por el Señor, porque de eso se trata la justificación. La justificación, el indulto divino, trata de ser absuelto de culpa, condonado de toda maldad, indultado de toda injusticia, echado en lo más profundo del mar nuestros pecados, como declara Miqueas 7:19.
Hermanos, a diferencia del fariseo que puso su justicia en sus logros, desempeños, obras y méritos personales, el publicano puso toda su confianza no en sí mismo, sino en la justicia de Dios, basada en la inagotable misericordia y gracia inconmensurable de Dios. ¿Ven la diferencia? ¿En qué puso su confianza el publicano y en qué el fariseo? Por tanto, la parábola nos enseña, en respuesta a la pregunta inicial, ¿en qué debemos poner nuestra confianza cuando pecamos? Bueno, debemos poner toda nuestra confianza para recibir el perdón de nuestros pecados, única y exclusivamente en la gracia del Señor. Finalmente, fíjense, el Señor cierra la parábola diciendo lo siguiente: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado, perdonado, indultado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.